Bueno, buenas tardes para todos. Estamos aquí en este nuevo ciclo de charlas del Grupo de Ciencias Forenses del Uruguay y tenemos dos invitados de lujo. El doctor Pedro Montano, de Uruguay, con el tema Transhumanismo, Cyborgs y Posthumanismo en la Revolución 4.0, y el doctor Fernando Cardini, de Argentina, con el tema Cero tolerancia a la impunidad, investigación criminal de excelencia, una introducción a las ISO forenses. El Grupo de Ciencias Forenses del Uruguay se fundó el 28 de noviembre de 2018, siendo su objetivo favorecer el intercambio y desarrollo de las ciencias forenses en el Uruguay. Agradecemos a todos los expositores y participantes de este ciclo de charlas por acompañarnos en este desafío y a todos los compañeros del grupo que hicieron posible llegar a esta instancia. Bueno, arrancamos con la primera charla del doctor Pedro Montano. El doctor Pedro Montano es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, escribano público, actualmente jubilado de ambas profesiones, miembro fundador y actualmente también jubilado del estudio jurídico notarial Celsa y Montano. Es doctor europeus en Derecho por la Universidad de Navarra, con tesis en Derecho Penal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de la República de Montevideo, varias veces investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Penal, en la ciudad de Friburgo, Alemania, egresado de las sesiones de contencioso administrativo en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, becario en varias oportunidades por la Max Planck Gesellschaft, el Servicio de Intercambio Académico Alemán y el Gobierno de Francia. Es académico de número de la Academia de Derecho del Uruguay, académico de la Academia Internacional de Derecho Comparado, y fue designado por concurso grado 5, profesor grado 5 de Derecho Penal 1 y 2 en las carreras de Abogacía y Notariado, designado profesor grado 5 en Derecho Penal en la Universidad de Montevideo, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Informática y Jurídica, y podemos seguir la lista. Tenemos 53 carillas para leer del doctor Pedro Montano, así que vamos a empezar a escucharlo. También tenemos el gusto y el honor de que sea también uno de los fundadores del Grupo de Ciencias Forenses del Uruguay. Así que bueno, adelante Pedro con tu exposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hablar sobre la amenaza del transhumanismo y el posthumanismo, la protección de la especie humana y el rol del derecho penal. Hay varias razones para hacer pensar que la especie humana está en peligro, desde el cambio climático, ataques nucleares o con armas químicas, pero también pueden existir intencionalmente intervenciones técnicas que busquen producir un ser humano más poderoso o con determinadas características. Hoy en día hay técnicas como el CRISPR-Cas9, fue premio Nobel del 2020, de química, que permiten intervenir en el genoma humano con fines muy loables, como evitar graves enfermedades de origen genético, pero también puede servir con fines espurios, generando seres diseñados en un laboratorio y técnicamente producidos previo control de calidad, como si fuera una cosa. En el estadio actual de la civilización occidental, debemos prevenir la cosificación del ser humano y poner límites y estímulos adecuados. ¿El derecho debe intervenir en tal caso? ¿También el derecho penal? ¿El genoma humano debe ser considerado un bien jurídico penalmente tutelado? ¿Y la inteligencia artificial también? El carácter creativo de la norma jurídica, sin tener referencia con la naturaleza humana, parece que no es una suficiente garantía. Decisionismo y normativismo parecen no ser soluciones jurídicas adecuadas, y más bien manifiestan una enfermedad de la democracia actual. Transhumanismo y posthumanismo plantean enormes desafíos que solo podrán ser bien resueltos si coincidimos en lo que la persona humana es
para determinar dónde termina una acción terapéutica y dónde comienza la modificación de lo humano. ¿Cuál es el rol del derecho a los efectos de la protección de la especie humana? Hay muchas razones por las cuales podemos pensar que la especie humana puede estar en peligro. Se habla del calentamiento global, que produce inusitados y enormes desastres naturales, de armas cada vez más destructivas, de graves atentados terroristas con armas químicas, etc. Pero no podemos ignorar una de las amenazas de la especie humana, que es el transhumanismo o posthumanismo. Es desde el punto de vista, desde este último manido tema, sobre el cual ya hay muchísimo escrito, que procuraremos enfocar nuestro análisis haciendo especial hincapié en la llamada edición genética, CRISPR-Cas9, y la robótica. ¿Cómo se define transhumanismo, posthumanismo? Se trata de dos cosas: el mejoramiento de la especie humana, enhancement en inglés, eso sería el transhumanismo, y la creación de un nuevo ser, eso es el robot. A lo largo de la historia se ha intentado superar las limitaciones humanas mediante la técnica. La novedad del siglo pasado ha sido la de pretender extirpar todas las deficiencias, el sufrimiento, la enfermedad e incluso la muerte. Este poder ha sido atribuido sucesivamente a la máquina, el futurismo, a la información genética, el eugenismo y la información electrónica. En todos los casos se ignora la distinción entre deficiencias inevitables, ontológicas, como la realidad de la muerte, y deficiencias evitables, sociológicas, como las muertes debidas a circunstancias como carencia de agua potable, de fármacos, guerras o cualquier otro tipo de violencia. El modo debido de afrontar las deficiencias humanas es tratar de erradicar las causas evitables de las mismas y de comprender al mismo tiempo el sentido de las que no pueden ser evitadas, como ocasión para la autosuperación y la apertura a la trascendencia. El transhumanismo, posthumanismo, ha sido definido como un movimiento cultural, científico e intelectual que considera un deber ético el mejorar las capacidades del hombre, sean estas de índole biológica, psíquica o moral. Este mejoramiento es justificado por diversos fines, en principio útiles para el hombre, como son la eliminación del dolor y el sufrimiento asociado a la enfermedad y al envejecimiento, la mejora de nuestras sociedades, suprimiendo comportamientos inadecuados como el crimen o la posibilidad de la inmortalidad. Tal propuesta se nos muestra con un marcado carácter utilitarista, tras el cual se encuentra el debate sobre los términos de este mejoramiento. ¿Dónde termina la acción terapéutica y dónde comienza la modificación de lo humano? O dicho de otra forma, ¿qué aspectos podemos considerar inhumanos y por lo tanto que hay que eliminar y cuáles se han de mantener? En el fondo, esta propuesta exige preguntarse lo que el hombre es y lo que queremos que llegue a ser. Y en este sentido hay dos ejemplos. Uno de ellos es Pistorius, Oscar Pistorius. Van a ver después la foto de este corredor paralímpico que le faltaba de la rodilla hacia abajo las piernas y le implantaron esos huesos que le faltaban con prótesis
metálicas. Y después otro ejemplo es una señora que se llama Lepth, mujer normal, que se incorporó chips en su propio cuerpo. No tenía necesidad ninguna de los chips, pero los chips le permitieron después también hacer muchas cosas, ¿no? Y esos chips obviamente pueden ser utilizados tanto para el bien como para el mal. Por eso decimos que puede ser algo distópico, porque utopía es algo que puede ser algo bueno. En cambio, distópico es algo que puede llegar a ser algo malo. Los proponentes de esta vía de construcción de nuestro futuro no solo piensan y desean un hombre sin determinadas condicionantes o con capacidades potenciales, sino que admiten la posibilidad de nuevos seres diferentes que trascenderían al propio hombre. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué dice Aristóteles con respecto a la antropología? El ilimorfismo es la teoría filosófica ideada por él y seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia y la forma. En el ser humano, la materia es el cuerpo y la forma es el espíritu. Que somos seres espirituales es fácil de demostrar. Veamos cómo. En efecto, las consecuencias hablan de sus causas. Así, un hierro al rojo vivo nos dice muchas cosas sobre el fuego, que da calor, que da luz, que quema, que puede hacer daño. Lo mismo podemos deducir al contemplar el obrar humano. Por un lado, es material. Por ejemplo, si doy un golpe sobre una tabla, es muy posible que se oiga un ruido y quizás que se rompa. Pero si escribimos una poesía, el valor de la tinta y del papel es secundario con relación al efecto principal que produce, la belleza o lo feo, si fuera una poesía mala, ¿no? Lo mismo con respecto a otras expresiones artísticas o creativas, afectivas o de conocimiento, y también la trascendencia, fundamentalmente la religión. Somos capaces de obrar en el plano inmaterial, eso es propio del ser humano. Quiere decir que somos causa inmaterial, y a esa causa se le llama espíritu y también se le llama alma. Vemos ahora el tema de la inteligencia y la voluntad. Por sus consecuencias podemos saber cómo es ese alma espiritual. Aristóteles también explicaba que tenemos dos potencias espirituales superiores, precisamente estas, la inteligencia y la voluntad. Ambas juegan también un papel clave en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Son las facultades más específicas de la persona y como tales modulan lo mejor de su vida, su obrar y su fin. La inteligencia tiene por fin u objeto la verdad y la voluntad tiene por objeto el bien o lo bueno. Existen además las pasiones, que son fuerzas, emociones, que intensifican o moderan a la inteligencia y a la voluntad y que también pueden apreciarse en animales, ¿no? Porque encontramos las pasiones en 6 ámbitos: amor, deseo, gozo, odio, aversión, tristeza. Así, quien desea dominar una disciplina procurará estudiar lo más posible, estimulando así la inteligencia. En cambio, a quien no le guste, no le será fácil estudiarla, porque sentirá pereza e incluso podrá llegar a sentir aversión hacia ella, debilitando así la inteligencia. La voluntad también se verá afectada por las pasiones. A quien le guste practicar un determinado deporte,
pondrá todos los medios para dedicarle tiempo, aunque le cueste mucho sacrificio, por ejemplo, levantarse temprano, hacer ejercicio, practicar, etc. Veamos ahora la metafísica del ser. Es importante profundizar y hacer referencia a la metafísica. Esto es parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios y de sus propiedades y de sus causas primeras. Por ejemplo, en el siglo XVII, René Descartes formuló la máxima cogito ergo sum, en latín, que en español quiere decir pienso y por lo tanto existo. De acuerdo a esta frase, si algo existe es porque yo lo he entendido, porque mi inteligencia lo capta, porque cabe en mi cabeza. La inteligencia pasa entonces a ser creadora de la realidad. Esta preeminencia de la inteligencia sobre la voluntad dio origen al racionalismo y a un gran desarrollo de las ciencias y la tecnología que generaron un incremento de bienes apetecibles propios de la modernidad. La revolución industrial produjo más riqueza en Occidente, con sus problemas aún actuales de distribución buscando la equidad, con lo que se abrieron más posibilidades de tener esos bienes y por lo tanto de quererlos. La ciencia era considerada por los racionalistas como la mejor forma de llegar a la verdad, objeto de la inteligencia creadora. La voluntad, en cambio, fue incrementando su importancia a costa de la inteligencia, y hoy la fuerza creadora recae más bien en ella. Las cosas existen en cuanto yo las quiero. Volo ergo sum. Eso es en latín. Quiero, por lo tanto, es. En este marco, el pensamiento lógico sería el siguiente. Si la ciencia y la técnica lo permiten, la inteligencia, y yo lo quiero, entonces lo hago. ¿Lo hurto o lo compro? Voluntad. Ya vean que ahí hay cosas buenas y cosas malas. El hurto o la compra son cosas distintas, ¿no? Hurtar es robar y comprar es gastar. Veamos un ejemplo. Una mujer consulta con el ginecólogo porque quiere abortar. El médico le muestra la ecografía donde se ve al niño incluso en movimiento. Le hace escuchar los latidos del corazón y le explica que la criatura tiene un ADN diferente al de ella. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia científica, la mujer aborta. La voluntad en este caso estuvo por encima de la inteligencia. Por lo tanto, según esta forma de pensar, la verdad no importa. Lo que importa es lo que la mujer quiere, la voluntad. Estamos actualmente en la era de la posverdad, entendida como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, como la de esta madre. De modo que con este acto de voluntad, la mujer cambió el ser de lo que tenía en su útero. De ser una criatura viviente, pasó a crear un desecho. En cambio, si hubiera querido seguir adelante con el embarazo, su voluntad le daba el ser de un bebé. En este hecho es evidente la fuerza de la ley, que permite ese acto creacional al despenalizar el aborto e incluso al crear un derecho a practicarlo. Lo mismo sucede con la despenalización de la eutanasia, en que la cultura del descarte permite que los más viejos o más enfermos
pasen a ser cosas disponibles, como sucede en la legislación de Bélgica u Holanda, o recientemente aquí en Uruguay, que ha sido aprobada por ley, o quien no está enfermo, pero cansado de vivir, que también la puede elegir como solución final. Pero también la ley determina la voluntad creadora de los niños para que puedan decidir si son mujeres o varones, sin que se tome en cuenta la opinión de sus padres. O la ley que permite llamar erróneamente matrimonio a una unión homosexual, o la creación de mujeres trans a partir de su voluntad. Y también amparando la voluntad del hombre que quiere ser mujer o de la mujer que quiere ser hombre. ¿Qué diría hoy en día el discípulo de Rousseau, Jean-Louis Delolme, autor de la máxima "El Parlamento inglés puede hacer todo salvo cambiar una mujer en hombre"? Porque ya lo decía el mismo Rousseau, la ley es expresión de la voluntad general. Por lo tanto, esa voluntad tiene un poder creador. Y es aquí donde nos encontramos frente al decisionismo creador. El decisionismo puede confundirse con el normativismo. Primero veamos qué son. El decisionismo es una corriente de interpretación del Estado inspirado en la filosofía del Estado de Carl Schmitt, quien asevera que la ley tiene ciertos márgenes de interpretación que hacen que el gobernante encargado de aplicarla pueda con su voluntad influir sobre las decisiones jurídicas a tomar, es decir, que la voluntad del hombre que gobierna prevalece por encima de la estructura institucional de un Estado. El concepto mismo deriva de la filosofía de Thomas Hobbes, visto por Schmitt como el más alto representante de la toma de decisiones. La naturaleza peculiar de este pensamiento científico, jurídico, se basa en el principio autoritario non veritas facet legem. La verdad como finalidad u objeto natural de la inteligencia no importa. La verdad no hace la ley. La noción de decisionismo, en Schmitt, consiste en hacer de la autoridad soberana la fuente absoluta de toda decisión moral y legal en la vida política. La autonomía de la decisión respecto de todo contenido normativo, jurídico, ético, se traduce en un formalismo nihilista, y lo más grave es que se pierde a la naturaleza como una referencia moral. La orientación normalizadora de la decisión, determinada por la situación concreta, se traduce en un ocasionalismo, esto es, en una acomodación oportunista a las diversas contingencias. La norma, la ley, es en definitiva el producto de la voluntad del legislador, que puede estar determinada por índices electorales y también por la determinada presión de ciertos grupos, entre otras causas, ciertos grupos de personas, ¿no?, de ciudadanos. Por su lado, el normativismo es también una perspectiva del derecho y del Estado. Creada por Hans Kelsen, esta teoría normativista antepone a la ley por sobre cualquier otra volución humana. La ley es objetiva, imparcial y jerárquicamente superior a cualquier hombre. En resumen, el normativismo representa el Sollen en alemán, que en español quiere decir deber ser, la frontera de lo posible para el hombre de gobierno de su actuar, del ser, del Sein en alemán. El detalle se encuentra en lo que el político desee hacer dentro del espacio no regulado de actividad que le deja el marco jurídico,
es decir, el querer hacer, wollen en alemán. Ambas posturas, positivistas, reconocen la importancia de la ley y su autonomía de la inteligencia, pero no llegan a concebirla aún como creadora de la realidad. El decisionismo, al que queremos referir, es en cambio una particular doctrina política que sostiene que el Estado es la fuente absoluta de toda decisión legal y moral en la vida política. Es una forma de voluntarismo, entendido como la toma de decisiones basándose exclusivamente en lo que se quiere, en lugar de basarse en las evidencias o en la racionalidad. Se trata, por tanto, de un tipo positivo de falacia o toma de decisión propia ad consecuencia. Además de constituir un sesgo cognitivo y una pobre forma de tomar decisiones, el voluntarismo puede ser también una falacia lógica específica en un debate, cuando se asume que algo es cierto o falso, basándose simplemente en el deseo de que lo sea. Es lo que podemos entender como capricho. Ahora vamos a hablar del decisionismo penal, que ya desde el medioevo se distinguía entre delitos mala in se y delitos mala prohibita. Los primeros, mala in se, surgen de una apreciación negativa del ataque a un bien jurídico real y concreto objetivo. Ese ataque es considerado inmoral o malo por sí mismo. En cambio, en el delito mala prohibita, prohibición de lo malo, no hay ni inmoralidad ni maldad en ese ataque. Hay simplemente prohibición porque la ley lo manda como expresión de autoritarismo, de un mero voluntarismo. Precisamente es en el ámbito del bien jurídico, principio de lesividad, que se puede apreciar el decisionismo cuando se crean delitos que no los tienen, o leyes que los crean por simple voluntariedad. Ahí está lo que decíamos de mala prohibita. Podría considerarse, por lo tanto, un capricho. Es cierto que la ley tiene una función configuradora de las costumbres y de los actos humanos. De hecho, con respecto a la norma penal, se dice que cumple una función de prevención del delito que es general y especial, según vaya dirigido a la sociedad en general o a quien ya delinquió para que no reincida. Es la forma más drástica que tiene la sociedad de reaccionar porque su respuesta es violenta. Es lo que llamamos la pena. Para la prevención especial negativa, la aplicación de la pena evita que el sujeto cometa actos ilícitos, de manera que se busca evitar el peligro que para la sociedad supone ese criminal. De esta manera se aplica para alejar al sujeto de la sociedad, para que no vuelva a delinquir. Y los ejemplos son la cadena perpetua o la pena de muerte. La prevención especial positiva es el método de resocialización y supone el condicionamiento interno del sujeto que ha infringido la norma para que no vuelva a realizar tales infracciones. Pero de esa función configuradora de las costumbres y actos a la voluntad general creadora hay una gran distancia, y que es la justicia. En nuestro país, gracias a Dios, no existe la pena de muerte. En efecto, la justicia supone, al decir del filósofo Ulpiano, sum cuique tribuere, o sea, dar a cada uno lo suyo. Pero ¿cómo vamos a dar a cada uno lo suyo si no sabemos lo que es lo suyo? Para eso hay que saber primero cómo es uno, para conocer lo que le corresponde lo suyo. Y esta respuesta necesariamente la da la inteligencia apreciando su naturaleza.
Así comprendemos que no es lo mismo un ser humano que una cosa. Un robot, obviamente, es una cosa, aunque tenga apariencia y facultades humanas, y hoy en día la inteligencia artificial está muchas cosas superando a los seres humanos, ¿no?, en estos robots. Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Esto lo decía Juvenal, otro autor francés, porque hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza, cosa que decía Jean-Jacques Rousseau. La persona tiene un estatuto muy especial que se refleja en la palabra dignidad, reconocido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, en nuestro actual grado de civilización occidental, partimos de que la persona no puede ser considerada como medio, sino que ella es un fin en sí misma. De ahí que la persona no pueda ser vendida, ni pueda ser destruida, sin causa legítima, salvo el ejemplo, el caso de la legítima defensa, y debe ser considerada igual a las demás ante la ley. Esa naturaleza personal ha sido recogida en las disposiciones que reconocen los derechos humanos fundamentales y que nos indican cuáles son los bienes que deben ser protegidos por el derecho y como última ratio por el derecho penal. Vamos a hablar del transhumanismo creador. Este decisionismo puede ser también una amenaza para el género humano en la medida que reconozca otros seres como humanos o permita la aplicación de técnicas en el ser humano que lo desnaturalicen, tanto en la etapa de su procreación como en edad adulta. Hoy en día la tecnología de edición genética es un magnífico ejemplo, principalmente, como lo dijimos al principio, del CRISPR-Cas9, premio Nobel del año 2090. Este procedimiento es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro está, a las células humanas. Sería así algo como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciéndolo además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su consecuencia, eliminando o insertando un nuevo ADN. Las siglas CRISPR-Cas9 provienen de una expresión en inglés, Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. La segunda es el nombre de una serie de proteínas y principalmente unas nucleasas, que las llamaron así por CRISPR Associated System, es decir, sistema asociado a CRISPR. Fue descubierto por el español Francis Mujica, microbiólogo de la Universidad de Alicante en la década de los 90, pero recién en el año 2012 las doctoras Emmanuelle Charpentier de la Universidad de Umea y Jennifer Doudna de la Universidad de California en Berkeley lograron utilizarlo para editar el genoma de cualquier ser vivo con gran facilidad. Esta técnica es un bisturí molecular, navaja suiza le dicen algunos, capaz de cortar y pegar el ADN con gran potencial en medicina, alimentación, agricultura o medio ambiente. Piénsese, por ejemplo, en cultivos que pueden ser genéticamente modificados para resistir a determinadas plagas. Esto permitiría no utilizar pesticidas. Por un lado, los posthumanistas o transhumanistas
lo defienden apelando a la libertad de investigación científica y porque posibilitaría eliminar algunas de las más terribles enfermedades de origen genético desde sus comienzos, aún antes de que sean manifiestas y que se dispersen por todo el organismo. El perfeccionamiento de esta técnica permitiría el efectivo cumplimiento de los principios de autonomía, caridad y justicia. Aún reconociendo que en la actualidad encierra ciertos riesgos, están a favor de continuar con su experimentación para reducirlas al mínimo. De hecho, una prohibición total contribuiría solamente al crecimiento de un mercado negro y de prácticas contrarias a la ley. Del otro lado, sus opositores, denominados bioconservadores, ponen el acento en la salud, en la ética y en los riesgos que supone esta técnica en la actualidad de ser de reciente descubrimiento. Ellos destacan la eficacia de técnicas anteriores como PGD, proceso de diagnóstico prenatal, que sin embargo sigue siendo un control de calidad del embrión humano. Esto es contrario a su dignidad. Sostienen que los pacientes y su descendencia pueden sufrir daños irreparables en la línea germinal que podrían perpetuarse y causar cambios en el genoma humano. Otros argumentos son la violación de la dignidad humana, la preservación del genoma humano, que se está jugando a ser Dios, la pendiente resbaladiza con efecto dominó y el riesgo de acudir nuevamente a prácticas eugenésicas como las que se dieron en periodos de desafortunada memoria para la humanidad. En definitiva, para resistir la alteración de la línea germinal, subrayan la primacía de los principios dignidad, equidad, identidad, precaución, proporcionalidad y responsabilidad. Sin embargo, podríamos decir que la eugenesia de hoy en día no tiene nada que ver con las prácticas lamentables del nacionalsocialismo, del nazismo u otras épocas, porque la finalidad es completamente distinta. Es curar enfermedades graves, utilizar terapia genética como ese CRISPR-Cas9. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Para evitar infringir la ética y la ley utilizando estas tecnologías, hay que tener en cuenta que los bienes principalmente protegidos son la vida, la integridad física y la salud del ser humano en concreto, o sea, la naturaleza humana. Un nuevo bien jurídico a tutelar, a proteger por el derecho penal. Hoy eso no existe en nuestra legislación penal. La naturaleza humana. Existe, sí, la persona humana. Cuando hay homicidio, cuando hay lesiones, en fin, privación de libertad, en fin, ese tipo de cosas. Pero la naturaleza humana no, como tal, es un nuevo bien jurídico que hay que incorporar a nuestro sistema penal. Pero también tenemos que considerar el genoma humano, cuya protección es obligada en función de lo previsto por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Biomedicina, conocido como Convenio de Oviedo del año 1997, y también por la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO del 11 de noviembre de 1997, cuyo artículo primero dice: A. La dignidad humana y el genoma humano. Artículo 1. El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Siguiendo a otro pensador alemán, Bergel,
No estamos de acuerdo en este sentido simbólico que se le asigna. La expresión patrimonio común de la humanidad tiene una elaboración precisa en el derecho internacional y la incorporación del genoma humano a esta categoría es sostenible con fundamentos sólidos. La inclusión de determinados bienes en el ámbito del patrimonio común de la humanidad no puede implicar intento alguno de apropiación, sino simplemente una forma de mostrar el interés de la humanidad en su protección y conservación. De otra forma, no podríamos explicar la inclusión dentro de esta categoría de bienes con valor histórico, cultural, arqueológico o artístico. La consecuencia de esta interpretación es que toda la humanidad tiene la responsabilidad particular de proteger el genoma humano. En efecto, el genoma humano no tiene solamente un significado biológico. Él es portador de una dignidad antropológica que tiene su fundamento en el alma espiritual que lo penetra y lo vivifica. Pero además debe protegerse por dos razones. En primer lugar, por responsabilidad con la naturaleza. Nuestros genomas están optimizados por muchos años de evolución en condiciones ecológicas concretas y no sabemos cómo van a responder a la rápida introducción de nuevas variantes genéticas. Preocupación que, por cierto, se extiende a las modificaciones genéticas que se están realizando con este CRISPR-Cas en plantas y animales, algunas tan irresponsables como crear cerdos, enanos, que sirvan de mascotas. En segundo lugar, porque la deriva eugenésica será inevitable. El eugenismo ha estado siempre presente en la historia. La posibilidad de crear niños diseñados según criterios utilitaristas dará lugar a una élite genética en los estratos más adinerados de países desarrollados. Por primera vez, la especie humana contará con una raza auténticamente superior, a menos en cuanto a su diseño genético. Habremos generado la sociedad más desigual que la humanidad haya conocido jamás. Actualmente estas técnicas, como el CRISPR-Cas9, no están legalmente autorizadas y en nuestro país están expresamente prohibidas por el Código de Ética Médica, ya que su artículo 45 dice: no es ética la aplicación de cualquier procedimiento médico dirigido a practicar la eugenesia. Esto es la ley 19.286. Sin embargo, se han obtenido excelentes resultados aplicándolos a animales y a las plantas. Según la opinión de Ekaín Payán Ellacuría, un profesor de la Universidad de Navarra, en España, sería conveniente actualizar los criterios jurídicos, incluyendo las nuevas tecnologías de la salud que implican progresos terapéuticos. Pero para ello habría que obtener un consenso científico, social y político para determinar cuándo y cómo se debe utilizar la eugenesia, excluyendo casos que van más allá de la salud para procurar un perfeccionamiento del ser humano. Y también incurrir en riesgos no aceptables, porque no suponen un beneficio cierto para la salud, a pesar de que en la medicina no existe riesgo nulo. Los políticos no deben ignorar las demandas de sus ciudadanos. De acuerdo a una encuesta realizada hace unos años, el 75% de los encuestados se pronunciaron a favor de la edición genética con propósitos terapéuticos en adultos. Persiste un desfasaje muy importante entre tecnología y su finalidad. Se piensa antes en hacer cosas
que en el por qué o en el para qué. Se da prioridad a la gestión antes que al estudio y la reflexión. La inteligencia se ve relegada frente a la voluntad. El panorama es impresionante. Ahora se puede crear un paciente, o se puede crear también un ser saludable desde la procreación. Puede obtenerse el bebé a toda costa, genéticamente modificado, haciéndolo incluso incurrir en riesgos enormes. También se busca obtener gametos artificiales, haciendo producir óvulos al hombre y espermatozoides a la mujer. Cosa increíble. Podría darse procreación entre homosexuales y también la autoprocreación a partir de una célula de piel adulta. Alcanzaría meramente un pelo. En China, hace tiempo se dio a conocer que el profesor He Jiankui de la Universidad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, sur de China, anunció en un video difundido en YouTube el nacimiento de 2 niñas gemelas, cuyo ADN fue modificado para volverlas más resistentes al virus del SIDA. Las gemelas Lulu y Naná nacieron tras una fecundación in vitro a partir de embriones modificados antes de su implantación en el útero de la madre. El anuncio de He Jiankui provocó una oleada de críticas de la comunidad científica mundial, incluso en el propio centro del investigador, la Universidad de Ciencias y Tecnologías del Sur, que lo desautorizó y se declaró profundamente conmocionada. Bueno, de hecho, después terminó preso He Jiankui. La inteligencia artificial. También es posible pensar que en el cyborg en español, organismo cibernético, regido por la inteligencia artificial, ya es un hecho. Hay que ver casos como por ejemplo el de Neil Harbison, pero mostrar ya en 2017, Arabia Saudita le ha dado la ciudadanía a Sofía, la robot humanoide que tiene incluso más derechos que las mujeres de ese país. Fíjense ustedes, ¿no? En una comunidad musulmana, ¿no? Darle una ciudadanía a una robota. O sea, menos derechos que las mujeres islámicas. Se empieza a reconocer derechos humanos a los robots y también se prevén obligaciones para ellos, incluso la de cotizar en el sistema de previsión social. Pero sobre todo va a suponer la sustitución de los humanos por robots en trabajos como el de obreros, mozos o mozas de restaurantes, etc. ¿Qué harán estos desempleados? Por eso hay que formarlos a convivir con inteligencia artificial y robots. Y hoy en día es fundamental hacer esto empezando con los niños, que los niños empiecen a tener contacto, vinculación, conocimiento de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial puede afectar derechos humanos fundamentales, como la necesaria protección de datos, el derecho al respeto a la vida privada, la dignidad humana, los derechos de propiedad, la seguridad y la responsabilidad, libertad de expresión, prohibición de discriminación, acceso a la justicia y derecho al debido proceso, el derecho a negarse a ser medido, analizado, y el derecho a elegir entre el contacto humano y la asistencia brindada por un robot. Estos serán temas que son ya abordados con esta producción vigente de los robots
que son realmente ya a esta altura humanoides, ¿no? Este jugar a ser Ícaro puede generar una guerra antropológica librada en los laboratorios químicos, laboratorios informáticos. Y existen determinados convenios internacionales que constituyen importantes antecedentes y permiten tener esperanza en la conservación de la humanidad como tal. La primera es el Convenio de Oviedo, que presenta claras limitaciones a la intervención en el genoma humano, y en su proemio expresa: convencidos de la necesidad de respetar al ser humano a la vez como persona y como perteneciente a la especie humana, y reconociendo la importancia de garantizar su dignidad, conscientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina, afirmando que los progresos en la biología y la medicina deben ser aprovechados en favor de las generaciones presentes y futuras. Y luego, en su articulado, ya empieza a expresar lo siguiente. En el artículo 2, el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. Artículo 11. No discriminación. Se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético. Y el artículo 12. Pruebas genéticas predictivas. Solo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad, o detectar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético apropiado. Artículo 13. Intervenciones sobre el genoma humano. Únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas, y solo cuando no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia, o sea, de los hijos. Artículo 14. No selección de sexo. No se admitirá la utilización de técnicas de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo de la persona que va a nacer, salvo en los casos en que sea preciso para evitar una enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo. Artículo 18. Experimentación con embriones in vitro. 1. Cuando la experimentación con embriones in vitro está admitida por la ley, ésta deberá garantizar una protección adecuada del embrión. 2. Se prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de mera experimentación. Y pasamos a la declaración, al otro documento internacional, que es la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos, de los cuales seleccionamos algunas disposiciones. A. La introducción, ¿no? La dignidad humana y el genoma humano. Artículo 1. El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Artículo 2. A. Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualesquiera que sean sus características genéticas. B. Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad. El artículo 3 dice que el genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones, entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, que comprende
su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación, su educación. Artículo 6. Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra su dignidad. Artículo 7. Se deberá proteger a las condiciones estipuladas por ley la confidencialidad de los datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o cualquier otra finalidad. Artículo 8. Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y el derecho nacional, a una reparación equitativa del daño de que haya sido víctima, cuya causa directa y determinante haya sido una intervención en su genoma. Veamos ahora la protección de los datos, porque debemos además custodiar el genoma de la persona en concreto, desde el punto de vista del secreto profesional. En efecto, de estos textos que acabamos de leer, podemos extraer que los conocimientos obtenidos por medio de las investigaciones en el campo de la genética aplicada al hombre son muy poderosos. Debe ser reconocido el valor positivo del conocimiento del genoma de la especie humana y en algunos casos del individual. Sin embargo, no subsiste un derecho absoluto a tal conocimiento de parte de nadie. La posibilidad de la obtención de información genética se funda no solamente sobre el valor del conocimiento científico en cuanto tal, sino sobre todo en la posibilidad que pueda servir al bien de la persona, en orden a la prevención, a la diagnosis y a la terapia de enfermedades de base genética cuando sea posible, sin riesgos desproporcionados para el paciente y para sus hijos. Al contrario, resulta moralmente inaceptable, en cuanto contraria a la inalienable dignidad e igualdad de todos los seres humanos y a la justicia social, toda utilización del saber proveniente de la investigación sobre el genoma humano, con el objeto de estigmatizar o discriminar a los portadores de genes patógenos o con predisposición para el desarrollo de ciertas enfermedades. La clonación es una forma extrema de intervención manipuladora de la constitución genómica del ser humano. Representa un grave atentado a la dignidad del concebido y a su derecho a un genoma no predeterminado e irrepetible. En vez de someterse al derecho, el Estado, esgrimiendo el derecho, esto es, sus leyes, generalmente decisiones del Ejecutivo, nos somete a nosotros, entre el sentido jurídico y el sentido común. Este último es la verdadera filosofía del jurista, tal como dice el autor Dors en el libro Derecho y Sentido Común. Es claro que el legalismo, el cientificismo y el someternos a lo que digan expertos y tecnócratas inhiben el sentido común. Hoy en día, sin caer en el especismo, es más barato experimentar con embriones humanos que con animales. Si perdemos el hábito de hacer juicios por nosotros mismos, si dejamos de ser criteriosos, no desarrollaremos la capacidad de juzgar, el ojo de buen cubero, la razonabilidad del man on the middle of the road y del bonus pater familias. El sentido común es el juzgador por naturaleza. Si no somos capaces de formular juicios, no tendremos sentido común. La sustantividad y autonomía del derecho conviven muy mal con esos factores que tienden o coadyuvan
a la corta o a la larga, directa o indirectamente, al nihilismo jurídico, como puede ser el eficientismo humano, económico y la tecnocracia, pues técnica implica poder hacer hasta encontrar límites. Al mundo actual, al igual que el dinero y la economía financiera, otros dos grandes motores, la técnica actúa no todo como soulless, o sea, sin alma, sino también mindless, sin mente. Y si la tecnociencia del siglo XXI no es antropocéntrica, como no lo es actualmente, aún menos podrá ser jus-céntrica, centro del derecho. Y eso es todo. Muchas gracias. Pedro, ¿me escuchas bien? Bueno, muchas gracias por la exposición. Bueno, muchas gracias, Pedro. No sé si hay alguna pregunta para Pedro. Si no, seguimos adelante con Fernando. Y después, si hay preguntas, las pueden mandar al correo del Grupo de Ciencia Forense y nosotros se las retransmitiremos a Pedro Montano.